Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en este día y bueno, vamos a tener este espacio que el Señor nos permite tener para meditar en su palabra y quiero hoy que traigamos a la memoria muchas cosas que han venido tal vez a nuestra mente y que el Señor a la luz de la palabra nos ha quitado ese velo y hemos dicho, ay, esto que viene del mundo, esta ideología, esta frase que yo creía, esto es una total mentira. Y hoy quiero compartir con ustedes una serie de varios videos acerca de las mentiras que los cristianos creen, o las mentiras que los cristianos creemos, pero vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Padre, a ti damos las gracias, Señor, por la bendición de este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra y poderte conocer. Pedimos que seas tú ayudándonos y guiándonos y direccionándonos en este estudio, que podamos estar atentos, Señor, que podamos ser claros en la enseñanza y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces vamos a comenzar esta serie y sé que hay muchas mentiras que el Señor ha desmentido a la luz de la palabra y nos ha mostrado su verdad. Y muchos hemos mencionado este tipo de frases que tenemos aquí en la pantalla. Para Dios lo único que le importa es el corazón. Dios lo único que le importa es el corazón. Dios no se fija en lo externo, sino en lo interno. Mi vestimenta no tiene nada que ver con lo espiritual. Mi vestimenta no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Serán estas algunas verdades? ¿Serán mentiras? Vamos a ver lo que la Biblia dice, porque la Biblia y Dios nos ofrecen muchas pautas en cuanto a la vestimenta, muchos principios bíblicos también en cuanto a cómo debo llevar mi atuendo. Entonces vamos a notar a la luz de la Biblia cómo comenzó todo. Entonces vamos a ir inicialmente a contestar una pregunta. ¿Cuándo el hombre comenzó a vestirse? Cuando el hombre comenzó a vestirse. Notamos y vamos al libro de los principios, al libro de Génesis, y vamos a notar inicialmente en el capítulo 2, en el versículo 25, lo siguiente. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos presenta ese gran panorama y esa gran ventana del diseño de Dios, de cómo Dios diseñó este mundo, cómo Dios creó todo. Y al principio notamos que Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, tenían una comunión con Dios, tenían una comunión íntima con Dios y una comunión íntima entre ellos. Notamos que no había vestido, no había atavío, no andaban como nosotros hoy día con sacos, camisas, pantalones, no. ¿Por qué? Porque no había vergüenza, porque no había temor, porque inicialmente no estaba el pecado en la humanidad. Por lo tanto, lo que nosotros debemos notar aquí es que ellos andaban desnudos. La Biblia nos dice, a ellos andaban totalmente desnudos y no había vergüenza. Sabemos por la palabra que en Génesis capítulo 3 entra la serpiente, engaña a Eva y ésta come del fruto que Dios le había dicho que no comiera y así mismo se lo entrega a su esposo Adán y desde ese momento cuando Adán come son abiertos los ojos, entra el pecado a la humanidad, entra la vergüenza, el temor, el miedo, la muerte y todas las consecuencias del pecado que nosotros conocemos ahí por la palabra en Génesis capítulo 3. Pero lo que acontece inmediatamente es que vamos a tener un par de diseñadores. Hay dos diseñadores de ropas en capítulo 3 de Génesis. El primero lo tenemos en el versículo 7. Dice así la palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer diseñador que tenemos aquí es Adán y Eva. Adán y Eva hicieron su propia vestimenta, una vestimenta que consistía en hojas de higuera. ¿Y qué diseño tenían? Eran unos delantales. Ahora, entendamos todo, entra el pecado, se dan cuenta, estamos desnudos, sienten vergüenza con Dios. ¿Cómo solucionamos esto con Dios? Porque esa vergüenza que sienten es, vamos a solucionar esto con Dios, porque ahora entró el pecado a la humanidad y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos brindan una solución y la solución es, vamos a hacernos unos delantales, vamos a taparnos y aquí nada pasó, aquí nada aconteció. Notemos que este primer diseño de los delantales era un diseño temporal, un diseño que se iba a deteriorar y a dañar porque pues una hoja no dura mucho y no es un buen utensilio, un buen material para uno cubrirse. Ahora notemos que sí que son delantales, o sea que cubren la parte frontal, parte delantera, obviamente. Lo que significa es que su parte de atrás estaba totalmente desnuda. Ellos quisieron solucionarlo de esa manera, pero notemos que el mismo texto nos muestra que Dios no aceptó esa vestimenta.
Leemos versículo 21 del mismo capítulo 3 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces lo que necesitamos entender acá inicialmente es: Dios los vistió. Dios fue quien los vistió. ¿Cómo los vistió? Es la pregunta. Con túnicas de pieles. Y sabemos que algo muy claro que nos expresa aquí la palabra, y es en relación también al camino que Dios está trazando para que el hombre se acerque a través de un sustituto. Un animal inocente está tomando el lugar de Adán y está muriendo en lugar de. Y es una idea del sustituto que está plasmada en toda la escritura. Pero notemos aquí que nos vamos a enfocar en la vestimenta. Dice aquí que Dios fue quien lo hizo. Dios hizo la túnica. Ahora, la palabra túnica habla de una prenda de vestir que cubre el cuello y va hasta la altura de la pierna, va hasta la altura de la rodilla, dicen algunos hermanos en sus diccionarios bíblicos. Ahora, esta palabra en túnica nos da la idea del diseño de Dios. El diseño del hombre, un delantal que simplemente tapa, cubre algunas partes. Pero el diseño de Dios es cubrir, vestir totalmente para tapar la desnudez, para tapar la vergüenza, que las partes íntimas del hombre y de la mujer en la Biblia son asociadas con la vergüenza, con la desnudez. Vamos a cubrir nuestra vergüenza, cubrir nuestra desnudez, y habla de la vestimenta que cubre nuestras partes íntimas. Entonces, notemos aquí, Dios es un diseñador, y es un diseñador de modas también, es un diseñador de ropa mejor, porque en modas, pues nada que ver con muchas modas. Entonces, notemos aquí que hay dos diseñadores. Uno, el hombre fracasó en su diseño porque simplemente quedó mal y no tapó, no cumplió el propósito también para el cual fue creado esas delantales de hojas, porque no cubrían sino la parte delantera, y Dios diseñó una túnica de piel con la cual los viste. Ahora, hay una realidad que se refleja mucho, y es que lo que hay en mi interior, eso se muestra en mi exterior. Lo que hay en mi interior se muestra en lo externo. Miremos un texto bíblico que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven que está pastoreando, está trabajando en una iglesia local, y Pablo ve la necesidad de que él sepa qué es lo que tiene que hacer. Y entonces Pablo le dice: tienes que designar ancianos, tienen que ser de estas características, los hombres deben orar así, las mujeres deben vestirse de esta manera, y todo está organizando para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Y estando en ese contexto es que escribe este texto bíblico que está en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 10, que dicen así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y lo que quiero aquí, y sé que ese es un texto que voy a profundizar mucho más adelante, vamos a examinar algunas palabras claves, pero lo que quiero que notemos aquí es el vínculo que hay entre lo interno, que aquí es la piedad y temor a Dios. Una mujer que teme a Dios, dice el apóstol Pablo, si pudiera expresar el texto bíblico en otras palabras, una mujer que teme a Dios se va a mostrar en su manera de vestir. Se va a mostrar en su manera de vestir. Una mujer que profesa piedad se viste de esta y de esta y esta otra manera. Entonces hay un vínculo muy fuerte y muy estrecho entre una realidad interna y el externo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros decimos ser creyentes, tenemos una comunión con Dios, pues eso se va a ver reflejado, va a ser mostrado, no simplemente con nuestras acciones, con nuestro hablar, sino aún con nuestro atuendo. Entonces, miremos un extremo mucho más amplio y vamos a ir a otra cita bíblica en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 7. Sabemos que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, y mira la descripción que hace aquí de un par de personajes, uno un joven y el otro una mujer, y vamos a enfocarnos en esa mujer, como la describe el libro de Proverbios a través y en boca de Salomón, guiado por el Espíritu Santo. Dice así la palabra: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando ve aquí, dice, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Y subrayo, y tengo ahí resaltado en la diapositiva, que con atavío de ramera. Notemos, porque inicialmente uno siempre dice: no, es que es una prostituta. No, dice aquí la Biblia que tenía un atavío como de una prostituta.
Eso es lo que nos muestra la palabra. Entonces, ¿qué es la realidad interna de esta mujer que se muestra en su externo? La realidad interna de esa mujer es que esa mujer está ahí para seducir. Esa mujer está ahí para buscar a ese joven alto de entendimiento, ese joven bruto que pasa por la calle, que no se da cuenta del peligro, que es una mujer que lo acecha. Y si ustedes siguen leyendo, nos damos cuenta que es una mujer que lo seduce, que lo empalaga de cosas y que lo lleva a un pecado sexual, el cual destruye la vida de este joven. Entonces, notemos que hay un estrecho vínculo entre ese atavío externo mostrando una realidad interna. Ahora, aquí esta mujer es descrita en que es una mujer con atavío de prostituta, con atavío de ramera, y son palabras bien fuertes y no pretendo ocultar eso, pero la palabra lo menciona así. Y pensaba yo y meditaba, listo, ¿cómo es un atavío de ramera? ¿Cómo es un atavío de prostituta? El atavío de ramera, ¿qué busca? Pues cuál es el propósito de una mujer exhibir su cuerpo, una mujer prostituta, una mujer ramera que quiere vender su cuerpo, de manera que en su atuendo pues ella va a pretender seducir, va a pretender que los hombres fijen su mirada en ella, en su cuerpo, en sus atributos físicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta mujer va a usar tal vez escotes muy pronunciados, cosas muy estrechas para mostrar. Lo que nos lleva a todo esto es a ese pensamiento, amadas damas y amados varones que están viendo este video, es que es lo que también nos motiva a nosotros a vestirnos. ¿Cuál es la motivación interna? ¿Cuál es la realidad interna que se muestra en nuestro externo? ¿Será que podemos caer en esto que está hablando aquí Salomón de esta mujer que está buscando y tiene un atavío que busca llamar la atención? Pero vamos a irnos a otro extremo y ya meditamos en estas cosas. ¿Cuál sería el otro extremo? Miremos aquí también una vestimenta que muestra una realidad interna. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 18. Dice, y llevaba ella, hablando de Tamar, dice, un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Y bueno, ese que es un versículo y no quiero sacarlo mucho del contexto, simplemente es una mujer que su hermanastro se enamoró de ella y que busca todo un plan para acostarse con ella. Es una historia bien dramática, bien triste, pero lo que quiero destacar aquí es la vestimenta de la chica. Dice que esa vestimenta la usaban las vírgenes, o sea, había una identidad en la manera de vestirse que las demás personas podían decir, ah, mira, ella es una virgen. ¿Por qué? Por su manera de vestir, por su atuendo, por su externo. Entonces miremos cómo vamos con las dinámicas de lo externo. Es una realidad de una verdad interna. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pues debemos meditar y pensar en cómo me estoy vistiendo. ¿Me estoy vistiendo como una persona que profesa piedad? ¿O estoy como la industria de la moda diseña y planea sus prendas para qué? Para mostrar, para seducir? Ahora recordemos que el diseño divino de esa túnica inicial allí en Génesis capítulo 3 era cubrir. Y ese es el diseño de Dios para la vestimenta del hombre. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que cuando yo me levante y vaya al closet, me levanté, me bañé, me alisté, me voy a vestir. Debo pensar y meditar por qué me voy a poner esta prenda. No simplemente porque me gusta, sino debo decir, ¿será que esta prenda lo que me gusta es porque los demás hombres están fijos en mi mirada, porque seduzco, porque me veo mejor, porque seduzco a los hombres con esta prenda de vestir, porque llamo la atención? Notemos que el apóstol Pablo allí en la carta que le escribe a Timoteo dice que las mujeres no deben ir con peinados ostentosos ni con toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una reunión de iglesia, el centro es Cristo. Cristo es el centro, Cristo es quien debe ser adorado. Entonces nuestro atuendo no debe estar para llamar la atención, para seducir. Nuestro atuendo no debe estar pegado a la industria de la moda que simplemente busca cumplir esa función de llamar la atención. No va al propósito de Dios de la ropa de cubrir,
sino lo que busca es seducir, atrapar. Entonces, hoy en día hay muchas prendas y tú puedes salir a la calle y como varón sabrás lo complejo que es a veces andar en la calle. Luchamos con nuestra vista, luchamos con nuestra mirada, porque nuestra mirada, así como Jesús lo dijo allí en Mateo 5, busca codiciar a mujeres, busca estar fijándonos en los cuerpos de las mujeres, pero la ropa de las mujeres, tristemente, la industria la llama, lo que busca es mostrar todo su cuerpo. Entonces hay una ropa supremamente ajustada que lo que busca es que la mujer casi que está desnuda, pero simplemente con una tela que la cubre, una tela que está cubriendo apenas, pero normalmente casi como si estuviese desnuda. Entonces el punto de todo esto crucial es qué tipo de vestimenta me identifica. Muestro, profeso piedad, como lo decía el apóstol Pablo allí en esta carta de Timoteo, o tal vez tengo un atavío que lo estoy usando para llamar la atención, para buscar la mirada de los hombres, para buscar y llamar la atención por mi físico, por mi cuerpo, no por lo interno, no por lo que soy. Entonces, para Dios la vestimenta es supremamente importante porque es una realidad de lo interno. Entonces, todo esto va en un convencimiento de cuál es el propósito de Dios. Si tengo una comunión con Dios, si entiendo cuál es el propósito, yo debo renovar mi mente a la luz de la palabra y no estar amoldado al mundo, que es que si yo uso esto porque es que es lo que está de moda, es lo que todos usan. Pero yo debo preguntarle a Dios, Señor, ¿qué piensas de esta prenda de vestir? Y amadas mujeres que están viendo este video, ustedes se sientan a orar y decirle, Señor, bueno, ¿qué piensas de esta pinta que tengo? Y pregúntale a tu esposo, si tu esposo es temeroso de Dios, amor, ¿qué piensas de esto? Mira, esta blusa es muy escotada, esta pantalón es muy ajustado, muestra y resalta mis partes, o quieres que use una blusa para cubrirlo. Entonces, si de pronto tú eres una joven y tú dices, no, yo no estoy casada, pregúntale a tu papá es temeroso de Dios, mira papá, ¿cómo estoy vestida? ¿Estoy vestida bien? Estoy tal vez vistiéndome de una manera llamativa, provocativa, o mi atuendo refleja y muestra esa piedad y esa santidad de Dios. Son varios principios, varias pautas, y vamos a seguir examinando esto porque a Dios le interesa, sí, nuestro corazón, que ande en comunión con el Señor, pero también que nuestro externo muestre esa comunión que nosotros estamos teniendo con el Señor. Que el Señor nos siga guiando, direccionando, y si ustedes tienen algunas dudas, inquietudes, escríbanos en la caja de comentarios y con gusto pues haremos un video también acerca de esas mentiras que los cristianos a veces creemos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, pedimos tu ayuda, tu guía y dirección, Señor, en nuestro diario vivir, que aprendamos a conocerte, a temerte, y que tú nos conduzcas hacia lo que es tu voluntad, que no nos amoldemos al mundo, Señor, sino que caminemos de tu mano, Señor, andando en tu buena y sabia voluntad, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo y chao, chao.